Bienvenidos a Createc USIL, webinars para docentes universitarios. Hoy, miércoles 24 de junio, tenemos como invitados a Óscar Alonso Cáceres Palacios. Él es ingeniero industrial especializado en gestión de productos digitales, Scrum Master experto en agilidad, innovación y negocio. Y a Esteban Simón Albán, ingeniero de sistemas especializado en tecnologías emergentes, Scrum Master certificado experto en innovación y Scaled Agility. El tema que ellos nos van a compartir hoy es liderazgo y digitalización, el quiebre del paradigma. Si lo que estamos buscando es el desarrollo de habilidades blandas dentro de nuestros salones, dentro de nuestros espacios de aprendizaje, es probable que hoy tengamos muchas respuestas o nuevas preguntas. Doy pase a Óscar y Esteban y le pido a todos los participantes, en caso de tener comentarios o preguntas, la puedan hacer llegar a través del chat que tenemos habilitados. Una vez que termine la participación de nuestros ponentes, pasaremos a la ronda de preguntas. Muchas gracias, el tiempo es de ustedes. ¿Qué tal? Muy buenos días con todos. Una vez más agradecer a Lucille, a Patricia también, por darnos la oportunidad de estar en este webinar, en esta ponencia, y poder compartir un poquito de nuestros conocimientos con la docencia dentro del Perú, ¿no? Para comentar un poco más, como ya lo mencionó Patricia, mi nombre es Óscar, y con Esteban venimos a aportar un poquito sobre el tema de liderazgo y digitalización, y el quiebre de paradigma que estamos teniendo en este contexto. Entonces, para hablar un poquito más del contenido de la sesión, vamos a tocar tres aristas en particular, más que nada en la parte del contexto, de la situación en la que nos encontramos, el liderazgo y la digitalización relacionada a estos puntos que estamos tratando. Sin más, le doy paso a Esteban para que nos comente un poquito más de esto. Gracias, Óscar. Gracias, Patricia, y muchas gracias también a Lucille. Bueno, para ir directamente al contenido del webinar, lo que queremos comenzar por ubicarnos en este contexto en el cual la pandemia ha acelerado realmente muchas de las transformaciones, muchos de los cambios que ya se venían dando en el mundo realmente. Y uno de los sectores más impactados es el de la educación. Específicamente ahora nos vamos a enfocar en educación superior y en cómo estos nuevos hábitos, esta nueva normalidad, requiere de habilidades que ya se venían trabajando tal vez, pero que en este momento cobran una mayor importancia. ¿Sí? Entonces, ahí, Óscar, por favor, compleméntame, claro, y continuamos con la charla. Sí, claro, justo lo comentaba Esteban, son de habilidades que ya se iban desarrollando, pero ha habido un catalizador, un acelerador de manera exponencial lo que ha sido el COVID-19. En este contexto de pandemia, esta aceleración y esta transformación que ha venido tomando la educación ha tomado un nuevo significado. Ya no han sido esos cursos o estas clases que uno se metía de manera virtual, porque era irreal tenerlo en manera presencial si estabas tomando clases en Australia, Estados Unidos, sino lleva a un nuevo contexto y a una nueva normalidad que no sabemos si va a durar unos meses, unos años, o si en verdad esa nueva normalidad ha venido para quedarse. Entonces vamos a tocar esos puntos y cómo esto ha venido con la transformación digital llevada de la mano, ¿no? Y las herramientas que podemos tener el día de hoy. Un contexto y un ejemplo muy claro es esta ponencia. De hecho, como se lo deben imaginar, con Esteban hemos realizado y creado esta ponencia de manera virtual 100%, y con las herramientas necesarias lo hemos hecho como si estuviéramos uno al lado del otro. No ha sido necesario de estar en un mismo ambiente físico, porque no hemos perdido ese contacto, siempre con la cámara encendida, siempre compartiendo ideas y trabajando sobre el mismo lienzo para poder crear este espacio para todos ustedes. Sin más, quisiéramos hacerles una pregunta. Si podrían entrar desde sus teléfonos o computadoras a menti.com, ingresar con el código 596569 y respondernos la siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido el mayor dolor de las clases virtuales en este nuevo contexto? Sería bueno que nos ayuden respondiendo esta pregunta para tomar un poco de input y ver cómo se sienten también ustedes. La idea de que esto no sea solamente una ponencia que sea
unidireccional, sino sea de ambos lados. Y tratemos de que sea como una conversación. Entonces ese input nos ayudaría muchísimo. Ahí Esteban creo que nos podría ayudar con la presentación de los resultados, si ya se están animando a participar y a poner su respuesta. Esto puede ser tomado tanto en la docencia como clases virtuales, como trabajo virtual o como trabajo remoto. Tenemos diferentes contextos, podemos utilizarlos para darle respuesta a este cuestionamiento. Como repito, los invitamos a que puedan entrar a sus teléfonos a menti.com. El código es el 596569. Ahí podrían responder esta pregunta. Invitamos a todos los que están participando de esta ponencia que puedan participar y dejarnos sus comentarios por aquí. Buenísimo, tenemos una, la conexión de internet. Esperemos unos minutitos que vaya actualizando mientras los demás van poniendo sus dolores que hayan sentido en esta nueva normalidad, por así decirlo. Mover alumnos, el trato humano, claro que sí. La atención en clase. Paranoia de los jefes. Es un muy buen punto el que están trayendo. No falta de contacto personal. Internet, que es clásico, ¿no? Les eye contact, sí, claro que sí. Las distracciones que también podemos tener. Buenísimo, tenemos 8 respuestas, 10 respuestas. Genial. Sigan compartiendo con nosotros, esto nos va a ayudar muchísimo en el desarrollo de la sesión. Los invitamos de nuevo a que puedan entrar en Menti y sigan conversando y sigan comentando. ¿Qué más tenemos? La señal. Esto es un pen creo que tenemos la mayoría. Atención dispersa. Interacción humana. Creo que estamos encontrando un patrón más o menos por ese lado. Falta de contacto personal, distracciones, conexión a internet. Se van repitiendo algunas, entonces entendemos que tenemos un patrón más o menos. Atención en clase, poca participación. ¿Quién no ha tenido esa sesión en la cual está explicando algo, pide un comentario y hay un silencio? Cualquiera creo que nos ha pasado. Funciones de plataforma, claro. Nuevo mindset, eso es algo muy importante que tratar en esta nueva normalidad, por así decirlo. Genial, tenemos 16 respuestas, buenísimo. Está entrando mayor relación a la falta de contacto humano. Conexión docentes no virtualizados. Un gran punto, ¿no? Esta nueva adaptación al nuevo cambio. Creo que tenemos un input muy bueno. Se repiten varios patrones. Y aquí lo que debemos tener es, la idea de esta sesión es poder darles herramientas que se puedan llevar de aquí en adelante para sus siguientes clases, reuniones, sesiones, y puedan aterrizarlas más con los equipos, con los alumnos y con nosotros mismos, para poder tener estos pequeños cambios, ¿no? Mejorar estos pains, darle una solución. Entonces, la idea sería esto. De verdad, muchísimas gracias por su input, es muy valioso para nosotros. Eso me ayuda regresando a la presentación. Claro, ahí me confirma si ya se ve, por favor. Sí, ya se puede ver la presentación, estamos en la parte de Menti. Como les comentaba, ¿no? Esta nueva normalidad nos ha traído unos cuantos dolores y rescatamos la habilidad del ser humano de adaptarnos. Entonces, vamos a traerles unas cuantas herramientas y algunos pilares de acuerdo a esto que vamos a mencionar en el transcurso de la sesión. Queremos traer una frase muy importante que ha calado en nosotros el tema de Muhammad Ali. El servicio a otros es el alquiler que pagamos por nuestro espacio en la tierra. El ser humano no ha venido al mundo a ser servido, al revés, sino a servir, a ayudar a los demás, a transmitir conocimiento. Y dice el famoso dicho, ¿no? Es mejor dar que recibir. Entonces tenemos que empezar a compartir. Y de hecho eso nos va a llenar de alguna felicidad y algún contento interno que poco a poco va a ir mejorando y tratando de llevar nuestras habilidades y nuestros skills a la mejora de la sociedad, como estamos tratando de manejar en este tipo de situaciones, ¿no? Sin más, quisiéramos llevar al tema de líder y de liderazgo. Hay dos aristas que complementan a un líder servicial. Y antes de tocar el tema del líder servicial, ¿cuál es la diferencia entre un líder
y un líder servicial. Hay diferencias grandes. Líder por la RAE viene a ser una persona que tiene la confianza de las personas, tiene una situación de poder en la cual influyen los demás. Un líder servicial no empuja de una manera autoritaria, sino al revés, busca siempre ayudar a los demás, estar atrás. No trata y no busca ser líder, no busca esa situación de poder. Hay otros tipos de líderes que buscan la situación de poder por el rango. Entonces siempre tratamos de empujar para este lado. Tocando el punto de liderazgo servicial, vamos a tocar dos características globales que nos gusta tratar, aparte de los 6 pilares que en breves momentos menciono, que es el training from the back of the room y relaciones desigualdad de resultados. El training from the back of the rooms es aplicado al día de hoy a la mayoría de líderes serviciales que nos gustaría comentarles. ¿De qué trata? Yo lo relaciono mucho con un director de teatro. Es una persona que orquesta todo, se encarga del escenario, se encarga de los actores, de que la obra sea hecha de manera correcta, de traer a las personas, generar ese espacio, pero el que brilla no es el director, sino lo que brilla son los actores que están ahí, actrices, actuando la obra, que fueron muchas horas de trabajo arduo continuo con el director, pero los aplausos van más que nada para ellos. Lo relacionamos mucho con el tema de la docencia, ¿no? La docencia sabemos que es una vocación, en verdad, para que brillen los alumnos que están siempre en constante autoaprendizaje, conocimiento. Y relaciones es igual a resultados. Es un punto súper importante también. Y lo traemos de esta manera. Si yo, por ejemplo, quisiera que Esteban me responda un correo electrónico, y Esteban nunca me ha visto en mi vida, probablemente no me responde un correo más, porque no está tratando con una persona, está tratando con un ordenador, con una máquina. En cambio, por otro lado, si es que yo tuviera una relación amical con él, probablemente tuviera, mejores contactos y mejores canales para comunicarme con él, y de otra manera, vas a ver qué información necesito, vas a ver de que en verdad tiene un sentido de urgencia lo que le estoy pidiendo, y probablemente me respondan mucho más rápido. No hay que perder ese contacto humano, y menos en este contexto en el cual trabajamos frente a un ordenador y no vemos a las personas. Volvemos a entrar a estos puntos más adelante. Y englobando el líder servicial tenemos 6 aristas. Son pilares clásicos y fundamentales que debemos de tener como un líder servicial. En hacer la confianza, la motivación, el propósito, la influencia, el ownership y la curiosidad infinita. Entonces, continuando con la presentación, vamos a ir tocando estos puntos poco a poco. El primer punto es la confianza. Es básico escuchar atentamente al equipo, al salón de clases, al grupo de personas con que estés trabajando. Porque un ambiente de confianza propicia la comunicación, propicia un lugar seguro en el que uno pueda conversar y pueda abrirse, pueda haber un mayor aprendizaje. Crear siempre un refugio seguro. Un lugar donde no haya juzgamientos, donde no haya ningún tipo de crítica que no sea constructiva. Siempre que alentar un diálogo genuino, nada superficial, entrar a fondo. Siempre tener ese interés y esa escucha activa que es muy importante en este tipo de situaciones. Ahora traemos unos tips digitales enfocados netamente en este contexto nuevo que estamos viviendo. Que uno juega con la distancia. Estamos trabajando frente a un ordenador. Probablemente cada uno el día de hoy está sentado en su sala, en su cuarto, en su comedor, y está mirando una charla y no está mirando a una persona. Entonces el reto que tenemos ahí es que ese sentimiento que traemos nosotros, transmitirlo y hacer esas conexiones con las personas con las cuales estamos conversando. Siempre es importante tener esa conexión, porque es muy importante que no perdamos el contacto humano. Entonces juega con la distancia, que no sientan de que están totalmente lejos, sino al revés, que sintamos que estamos uno al costado del otro. Igualmente con la cámara. Es muy distinto que yo me acerque a la cámara y los vea y digan y me presten mucha más atención, a que yo me vaya mucho más atrás, y en verdad mucho más atrás probablemente no me vayan a ver o tomar la misma atención. Pero de la misma manera, ubica la cámara. Siempre tener en cuenta la cámara en dónde estamos. O sea, es muy distinto que me vean la mitad de la cara, a que me vean completamente, o también en teléfonos celulares que a veces utilizamos para algunas reuniones, en las cuales tenemos que tener en cuenta de que no estamos transmitiendo nuestra forma de ser, nuestro pensamiento. Tener siempre la cámara encendida, el contacto humano es lo que no tenemos que perder, es algo primordial en estas situaciones. Entonces, dicho sea de paso, hablando de este pilar de confianza, traemos algunas herramientas que podrían utilizar en las siguientes sesiones. Entonces, esas herramientas vienen a ser, en este caso, la propuesta es el Personal Map. No sé si alguno de ustedes ya ha trabajado con el Personal Map o sabe de qué trata. El Personal Map es un icebreaker, es una herramienta que te ayuda a generar confianza. Eso sirve mucho para públicos nuevos,
o hasta públicos que ya se conocen, pero que no tienen ese tipo de conexión entre ellos. Pone la persona al medio y según algunas aristas, que puede ser amigos, familia, hobbies, y etc. aristas que podemos tocar, van construyendo y preguntando a la otra persona. Esto se puede hacer en parejas o en grupos, de los cuales vas encontrando conexiones. Y relacionamos mucho esto al R con R que comentamos al principio. Porque si yo genero esas conexiones, vamos a tener probablemente una mayor o mejor comunicación. Y en este contexto virtual, tenemos el tema de Miro. Miro es una aplicación en la cual te permite crear estos personal maps, que técnicamente podrían haber sido escritos en una aplicación y co-creada juntos. Y al fin vas a tener una serie de mapas de las personas en las cuales tienes y conoces una mayor profundidad cada uno de ellos. Y eso sería todo por el lado de la confianza. Siguiendo al siguiente pilar, entramos a la motivación. La motivación, punto muy importante. Asociación Americana de Psicología dice que el ímpetu que da dirección al propósito o comportamiento. ¿Quién no ha llegado un lunes en la mañana a la oficina, a una clase, y no se ha sentido motivado en prestar atención, no se ha sentido motivado a escuchar, decía porque estoy aquí? Y en ese tipo de motivaciones existen intrínsecas y extrínsecas. Y la motivación es distinta en cada persona. Ahora, me quisiera hacerles una pregunta. Yo podría, al día de hoy, mientras hablo con ustedes, poder motivarlos. Probablemente algunos digan que sí, otros digan que no. Y yo les diría, yo no puedo motivarlos, porque como lo hemos mencionado, la motivación es distinta en cada persona. Yo puedo conocer cuáles son tus motivaciones, puedo interiorizar un poquito más y de acuerdo a eso, hacer e influenciar en que uno mismo se empiece a motivar, pero tiene que venir de uno. Que yo no te diga motívate, vas a motivarte automáticamente. Funciona de esa manera. Pero siempre esa motivación hay que tener en cuenta que viene muy personal y viene muy distinto en cada persona. Y comentando justo ese punto, que es muy importante ese ímpetu, esa energía que traemos a cualquier tipo de sesión, cualquier labor que hagamos, traemos unas herramientas que podría ayudar a manejar este tipo de situaciones. En las herramientas que estamos mencionando en esta oportunidad, tenemos lo que es el movimiento Management 3.0, que es centrado en la persona. El Management 3.0 trae justo esas tarjetas que se llaman Movie Motivators. Son 10 aristas de motivación que puede tener cualquier tipo de persona y varía y es diferente en cada una de ellas. Este tipo de ejercicio se puede realizar tanto como para personas individuales como para grupos y saber la motivación del grupo. Eso puede ser muy, muy beneficioso para el tema de salones de clase extensos también. Digamos, si yo veo que mi grupo, en esas aristas que tenemos aceptación, curiosidad, libertad, estatus, meta, etcétera, va por alguna de ellas, yo conozco cuál es su motivación, puedo empezar a jalar de ese hilo o accionar esa palanca para ver de que si estamos perdiendo esa energía, ese ímpetu, por ahí podría convencerlos o empujarlos a que ellos mismos empiecen a encontrar nuevamente esa motivación, empezar a reestructurar lo que tienen en la cabeza y volver con toda la energía posible para terminar esa tarea o llegar a la meta que se están proponiendo. En el tema virtual, como estamos haciendo estas comparaciones, tenemos el tema de Google Meet. Siempre es importante tener la cámara prendida, que todos se conozcan y se vean. No podemos perder ese contacto humano. Eso lo vamos a mencionar de aquí hasta el final de la sesión. Y tenemos aplicaciones como Mural. Son aplicaciones en las que te permiten jalar post-it y crear estos radares. Al final se forma un radar de acuerdo a puntuaciones en las cuales vas a ver para dónde o cuál es la motivación que más jala al equipo con el que estás trabajando o a la persona con la que estás trabajando. Eso tiene diferentes tipos de aplicaciones. Y les recomendamos mucho utilizar ese tipo de herramientas para poder tener un mayor conocimiento de esas sesiones. Eso sería por el lado de la motivación. Entonces pasamos al tercer pilar, que viene a ser el propósito. Como dicen, no hay propósito imposible. Todo es posible si nos ponemos la mente en lo que queremos hacer. Siempre es importante liderar con un objetivo claro. No podemos irnos por las ramas porque si no tenemos algo claro, probablemente no lleguemos a las metas que nos estamos proponiendo. Y es importante co-crearlo. No sé cómo funciona el día de hoy el tema de la currícula, creo que es distinto, pero imagínense una situación en la cual los alumnos vean y sepan hasta dónde pueden llevar. O sea, la meta es aprender física, pero todo lo que está en medio es co-creado con ellos. Entonces, en vez de imponer una currícula, en vez de imponer algún tipo de comunicación, co-creado un equipo vas a empezar a generar esos agentes de cambio, porque van a sentirse partícipes de su propio aprendizaje y su propio conocimiento. Entonces siempre es importante que las personas se sientan parte de algunas situaciones y de casi todas las situaciones y decisiones que toman, para que sientan que ellos mismos están manejando ese destino, ¿no?
esos agentes de cambio es importante. ¿Y por qué me refiero a agentes de cambio? Porque probablemente en, digamos, una reunión de una persona con 40 alumnos o con 40 personas de su equipo, no va a llegar, si mensajes únicamente del docente o del jefe para abajo, probablemente no llegue y hay algunos quiebres de comunicación o una restricción o alguna dolencia con el cambio. Si empiezas a generar estos agentes de cambio, porque sabes motivarlos, sabes cómo jalarlos a tu sitio, a tu lado, a tu punto de vista, vas a empezar a generar un efecto cascada, por así decirlo, efecto bola de nieve, porque mientras vas comenzando con uno, esa persona va a empezar a empujar el resto, va a empezar a empujar el de costado. Entonces ya no vas a ser tú solo el que está luchando contra 40 personas o 50 personas, sino vas a tener personas a tu lado que van a empezar a luchar contigo, empezar a avanzar, empezar a crear este propósito juntos, y se están comprando la idea que les estás vendiendo porque en verdad les da valor, y lo importante es generar ese valor constante a las personas. Tenemos un tip digital para ese tipo de situaciones que es estructuras liberadoras, el 1, 2, 4, todos, y voy a empezar a explicarlas en las herramientas que vamos a ver a continuación. En las herramientas que estamos proponiendo para este tipo de, este pilar que es el propósito, es el Team Canvas Basic. El Team Canvas Basic es una creación de equipo en la cual ves las metas, los roles y habilidades que tienen cada persona, las reglas y actividades de la sesión, del grupo, del ciclo del semestre y los valores que debemos de tener. Y juntos, como equipo, se lleva a un propósito. Y el 1, 2, 4, todos que estaba mencionando, es primero hacerlo personal, luego hacerlo de a dos y llegar a un consenso. Entonces vas entrando de divergencia a convergencia, vas convergiendo en un mismo propósito. Entonces ya tienes dos personas pensando igual, con algunas similitudes. Luego entre 4, y luego así con todo el equipo y con todo el aula para que tengan un mismo propósito todos. Entonces, teniendo un mismo propósito, saben hacia dónde ir. En el tema digital tenemos lo que es la aplicación de Zoom, que estamos utilizando el día de hoy. Tiene particularidades como romperlo en salas y poder separar a las personas, y luego ir sumando, sumando, sumando. Y tenemos lo que es el Google Jamboard, ¿no? Que te permite utilizar todo este tipo de herramientas de manera virtual para co-crearlo de manera conjunta. Eso sería por el tercer pilar, que es el tema de propósito. No olvidarlo, siempre es bueno, y tener en cuenta de involucrar a las personas. Co-crearlo es muy importante. Y le doy paso a Esteban para que continúe con el resto de pilares. Gracias, Oscar. Bueno, el cuarto pilar que queremos compartirles es el de influencia. Realmente lo que buscamos con esto que les comentamos de training o teaching from the back of the room es que el profesor no sea el líder, digamos, ¿no? Sino que sea más bien, o el líder que está adelante, no, sino que sea el líder que empuja desde atrás. Entonces, como se ve, por ejemplo, en esta imagen, el profesor o el maestro vendría a ser la persona que está al final de la línea, ¿no? Que él probablemente ha recorrido el camino muchas veces, lo conoce, sin embargo, no les va a dar las respuestas a los alumnos, no les va a indicar exactamente el paso a paso, digamos, sino que va a liderar, va a soportarlos desde atrás, desde un rol, como decía Oscar al principio, parecido al de un director de orquesta o un director de una obra de teatro, por ejemplo, ¿no? En cuanto a la influencia, algunas cosas que podemos usar es lidera con flexibilidad. Y aquí podemos utilizar preguntas poderosas, podríamos capacitarnos o de repente ya tenemos conocimientos de mentoring o de coaching, lo cual nos puede servir mucho. Ahorita vamos a entrar a un par de ejemplos de preguntas poderosas, muy, muy básicos en verdad, porque hay muchísimas preguntas poderosas que nos ayudan a guiar la conversación o a guiar como el pensamiento eh, de una conversación uno a uno hacia cierto resultado, hacia encontrar realmente cuál es la causa principal, la causa raíz del asunto, ¿no? No quedarnos como en un nivel muy, muy superior. También ahora les voy a mostrar un mapa de las 4 Cs. Esto viene también de la escuela de Teaching from the Back of the Room, que nos dice que hay 4 características principales que debe tener una presentación, o una clase, por decir, que son concepto, concepto, práctica. Perdonen que está sonando el timbre de casa, cosas que suceden en esta cuarentena. Pero bueno, les decía que vamos a conversar sobre las 4 Cs.
ahora las mencionamos, y algo adicional que quería comentarles era que debemos procurar diseñar nuestras sesiones en intervalos cortos de tiempo, máximo de 20 minutos o 25 minutos. Esto no quiere decir que toda la clase va a durar 25 minutos, pero tenemos varias formas de aprender, ¿no? No solo aprendemos con la cabeza, aprendemos con el cuerpo, con el corazón. Y para lograr esto, solo podemos tener la atención de la persona dictándole contenido, digamos, durante 20 a 25 minutos como máximo. Al cabo de esos 20 a 25 minutos podemos aplicar alguna de las técnicas que nos cuentan en esto de las 4 Cs, para hacer como un recapitular de todo lo que acabamos de tocar. Entonces, de esa manera, como los conceptos van quedando mucho mejor grabados. Ahorita pasamos un poco más a eso, y les quería dejar 3 tips digitales. Para hacer esto de los intervalos cortos, podemos usar temporizadores. Hay muchos en la web, y usualmente en un ambiente de clases uno ponía en Google como timer tantos minutos, y me salía y lo compartía proyectándolo ahí. Sin embargo, en este ambiente podemos ir un paso más allá y decirles a todos que ingresen a una web, tal como lo hemos hecho con el Menti. Hay algunas webs como Cuco que nos permiten tener el timer con cada uno de los participantes en sus teléfonos o en sus laptops, donde estén. Entonces, digamos, no necesitamos estar compartiendo el timer, podemos estar compartiendo otro contenido, o mejor aún, mostrando nuestros rostros, ¿no? Para no perder esta comunicación todo el tiempo cara a cara. También tenemos herramientas como Canva. ¿Por qué les menciono esto? Porque una presentación es mucho más valiosa si nos guiamos de historias con imágenes o con videos. Y en Canva tenemos realmente un sinfín de plantillas y de formas muy sencillas de mejorar nuestras presentaciones o material didáctico. Asimismo, podemos usar el video para ejecutar estos breaks que les decía. Entonces uno puede hacer una sección de 15 minutos, digamos, de dictado, y luego hace un break que puede ser para recapitular todo el contenido que acabamos de hacer, o de repente, si vemos que nuestra audiencia está muy cansada o digamos no está tan enganchada con el contenido, podemos pedirles que se levanten. Una de las cosas que nos dicen también la autora Sharon Bowman de Teaching from the Back of the Room, es que el hecho de que una persona se levante hace que el oxígeno llegue a sus cerebros, que levante y se mueva un poquito, que alce los brazos, no sé, que haga algún movimiento sencillo, un estiramiento, logra que el oxígeno circule mucho más en su cerebro, y esto va a permitir que tengan mucha mejor atención y capturen mejor los conocimientos, ¿no? Entonces, hacer estas pausas, sobre todo en este ambiente remoto, es muy, muy importante. Ahora les comparto una frase que dice: los grandes líderes entienden que incluso con solo un poco de enseñanza uno a uno de alta calidad, se pueden lograr excelentes resultados. Esta fue publicada en uno de los artículos en Harvard Business Review, y me gustó mucho porque en verdad tal vez con ese mentoring o ese coaching que mencionaba no podamos llegar todo el tiempo a todos los alumnos, pero si logramos con una de estas preguntas poderosas o con una de estas sesiones de coaching afectar, impactar en uno de estos alumnos, puede generar realmente excelentes resultados al futuro. Entonces, para rápidamente comentarles un poco sobre estas 2 herramientas que les decía, algunos ejemplos de preguntas poderosas pueden ser: ¿qué pasaría si pudieras volver a hacer todo desde el inicio, ¿no? ¿Qué harías diferente? Entonces, invitamos a la reflexión. A veces cerramos un capítulo y ya ni siquiera nos tomamos un tiempo en revisar cómo hubiera podido ser mejor. Entonces, con esta pregunta invitamos a la reflexión, invitamos a ver cómo fue el camino a ese objetivo y no solo el objetivo en sí, ¿no? Muchas veces el resultado puede ser positivo o negativo, pero donde más se aprendió fue en el camino. Entonces, este tipo de preguntas nos ayudan a ver esto. Otras preguntas como: ¿cómo se ajusta esto a tus valores o a tu ética? Tal vez cuando tenemos una conversación uno a uno con una persona, cada uno tiene una perspectiva distinta del mundo. Y antes de juzgar, digamos, y de emitir una opinión sobre algo que haya hecho o no hecho la otra persona, en este caso tal vez un alumno, podemos
realmente dar un paso más atrás y preguntarle sinceramente, ¿no? ¿Cómo esto que ha sucedido cuadra con sus valores o con su ética? Y así otras preguntas, ¿no? Como entonces, con esto es como seguir indagando. Preguntas como, cuando tengas 95 años, ¿no? O cuando ya estés en los últimos días de tu vida, ¿cuánta importancia va a tener cada una de las cosas que haces? Y esa es una pregunta que nos podemos hacer a nosotros mismos realmente, con cada una de las cosas que hacemos en nuestra vida. ¿Lo que hacemos nos genera valor y nos lleva hacia el propósito que queremos? Es algo muy interesante. El mapa de las 4 Cs que les comentaba nos dice que lo primero que debemos lograr es una conexión en 2 niveles, tanto interpersonal, por eso hablábamos al principio con Oscar de confianza, pero también a nivel de conceptos. Entonces, aprendemos, digamos, de manera socioemocional, que serían las conexiones interpersonales iniciales, y también aprendemos de manera cognitiva, ¿no? Que es más o menos esto que estamos haciendo ahorita, como contándoles un poco de todo este material, de todos estos conocimientos. Sin embargo, si ustedes ya tienen algunas cosas que pueden relacionar con esto nuevo tal vez que les estamos contando, va a ser mucho más fácil para ustedes conectar con este nuevo contenido. Entonces, conectar contenido que ya conocemos o vivencias actuales con lo nuevo que queremos enseñar, digamos, ¿no? El segundo punto es conceptos. Enseñar los conceptos sí, pero enseñarlos de distintas formas. Realizar actividades prácticas, mostrar contenido visual, mostrar contenido auditivo. Tenemos 5 sentidos y procuremos usarlos todos para compartir los conceptos. Otro punto son las prácticas concretas. Luego de compartir este contenido, la idea es que no se quede solo en recibir el contenido, sino que ellos lo utilicen para algo. Entonces hacemos, por decir, 15 minutos de compartirles un contenido y luego 5 minutos en donde ellos hagan un resumen de lo que acabamos de contarles, o de repente algo más didáctico, ¿no? De repente les pedimos que hagan 3 nombres de canciones de lo principal que ellos rescatarían de lo que acabamos de contar, ¿no? Entonces, alguna práctica que nos ayude a aplicar o a repasar estos conceptos, ¿no? Y finalmente, conclusiones. Dentro de las conclusiones no solo vemos el tema de tal vez resumir lo aprendido, sino también de aplicar un plan de trabajo de cómo vamos, o un plan de acción, de cómo vamos a aplicar esto en los siguientes días, en las siguientes semanas, ¿no? A veces vamos a un seminario o a una clase y lo que aprendemos se queda ahí, ¿no? O sea, lo aprendemos, nos gusta mucho, pero luego, si en los días siguientes, en los días inmediatos siguientes, no lo empezamos a utilizar, todo ese contenido realmente se empieza a perder dentro de nuestra memoria, ¿no? Eso es por este lado. Les cuento un poco del tema de ownership. Aquí quería profundizar un poquito más o retomar el tema de que lo que vamos a entregar a los alumnos, o lo que sería ideal en todo caso, es darles los qués, darles los objetivos, decirles, digamos, lo que necesitamos que logres es aprender tal cosa, ¿no? Y esto obviamente atarlo de repente con esta herramienta del Team Canvas que mencionaba Oscar. Tenemos unos objetivos individuales y entre todos podemos ir llegando a un objetivo o a un propósito grupal. Entonces, ese propósito y cómo de repente ir alcanzándolo, o sea, los objetivos a mediano o a corto plazo, los podemos ir trabajando junto con ellos y estar, digamos, todos de acuerdo en cuál va a ser. Pero el cómo exactamente, digamos, el día a día, el trabajo, la tarea diaria, es mejor que ellos mismos las vayan descubriendo. De esta forma, también aplicamos algo de lo que decíamos hace un momento, ¿no? La práctica concreta. Si yo ejecuto algo, se me queda mucho más grabado que si me dan, digamos, todo el 1, 2, 3, el paso a paso, y ya no tengo ni siquiera que pensar cómo hacerlo, ¿no? También esto de acá debería quedar en un plan de trabajo para que se logre llegar a algún lugar, porque si le decimos, bueno, ya, tú ve cómo llegas, pero nunca acordamos entre los dos que esa forma, esa ruta es la ideal, entonces puede ser que, claro, ellos elijan una ruta y como no tienen tanta experiencia, no conocen del tema, no sea la ideal y no lleguen al final al objetivo. Entonces lo que podemos hacer es, claro, elige tu propia aventura, pero quedemos en compromisos. Y estos compromisos los podemos basar en un tema de promesas. Ahora justo les quiero comentar sobre
5 características de un buen pedido o una buena promesa. ¿Por qué les hablo de promesas o pedidos? Lo que sucede es que cuando nosotros llegamos a un acuerdo con una persona, esto siempre empieza como un pedido. Digamos, yo les podría pedir algo, no sé, quisiera que por favor presten atención a la ponencia. Sin embargo, ese pedido, si vamos y vemos cada una de estas 5 características, no es tan bueno. Por un lado, si yo solamente les digo eso y de repente no han escuchado la primera parte del contexto y todo lo que venimos conversando con Oscar, no tendrían un motivo real, no sería valioso para ustedes dedicar su tiempo y su energía a darle atención a esta ponencia. Entonces, tenemos que especificar el valor, ¿no? Usualmente, atándolo con todo lo que venimos conversando, lo que podemos hacer es conectarlo con el propósito que hemos definido junto con ellos, ¿no? Luego, este pedido tiene que ser explícito. Y cuando digo explícito me refiero a que tiene que tener un tiempo acordado en donde queremos cumplirlo. Es decir, necesito su atención, digamos, durante los próximos 10 minutos. Entonces es como explícito respecto a cuál es el tiempo por el cual necesito su atención, ¿no? Entonces, todas las características más minuciosas, más detalladas, necesitamos definirlas bien, para que una vez que se tenga todo este entendimiento conjunto entre ambas partes, la persona o el profesor, digamos, si fuera el caso que pide, y los alumnos, si ambos tienen el mismo entendimiento de cuál es el pedido y lo tienen a detalle, pueden pasar a aceptarlo voluntariamente o no. Y acá puede ser un poco chistoso, ¿no? Incluso es hasta un poco contradictorio a veces para la forma en que solíamos pensar. Si yo soy profesor y yo le pido algo al alumno, o sea, es porque yo sé qué es lo mejor para él, digamos, ¿no? O si yo soy un jefe en un trabajo, yo les voy a indicar qué cosas necesito que hagan a mis subordinados. Pero realmente en esos casos se suelen romper las promesas. Las promesas suelen ser vacías porque las personas nos aceptan las cosas, pero realmente no es su intención hacerla. Simplemente lo aceptan porque, bueno, dicen como, hoy tengo que aceptar porque si no se va a ver mal. Pero si logramos que esa aceptación, ese sí, sea voluntario, es mucho más satisfactorio. La cantidad de veces que vamos a obtener un resultado satisfactorio va a ser mucho mayor. Y para terminar con esta parte, deberían ser vivas estas promesas y estos pedidos, es decir, desde el momento que lo pedimos hasta el momento en que recibimos, digamos, o validamos que se haya cumplido o no, no debemos quedarnos callados. Debemos estar conversando respecto a esta promesa en todo este tiempo, incluso más tal vez que al principio cuando recién la definimos. ¿Por qué? Porque si no la seguimos conversando y validando, puede ser que en el camino algo cambie. Tal vez a un alumno le surge un problema familiar o algún tema, incluso más aún en esta época, y no nos enteramos, ¿no? Y luego esperamos que cumpla con la promesa, cuando de repente si en algún momento de ese transcurso nos comunicábamos y manteníamos viva esta promesa, de repente podíamos cambiar de alguna forma su alcance para ajustarse a estas nuevas condiciones, ¿no? Entonces mantenerlas vivas y hacerlas públicas. El hacer pública una promesa hace que los demás, o hace que la persona que acepta en todo caso, se sienta un poco más comprometida, porque tiene como la visión de que todos están eh, digamos que viendo lo que está prometiendo, todos están escuchando lo que está diciendo que va a hacer y necesita respetar su palabra, ¿no? Ahí hay un tema de cumplir con su palabra. ¿Cómo podemos trasladar esto a herramientas digitales? Podemos utilizar el Trello para hacer un plan de trabajo. Ahí tenemos la oportunidad de distribuir el trabajo de distintas maneras y ponerle fechas límites, ponerles responsables. Entonces, todas estas características que hemos definido a nivel de pedidos, las podríamos de alguna forma trasladar al Trello y mantener siempre esa comunicación viva a través de herramientas como Zoom, ¿no? El último pilar que quería tocar es el de curiosidad infinita. ¿Y a qué nos referimos con esto? Todo esto que les contamos y en verdad todo lo que aprendamos en la vida suele ser solo el inicio. Cuando realmente enganchamos con un tema, que es lo que queremos lograr,
tanto nosotros mismos respecto a cómo seguir mejorando en nuestras formas de entregar conocimientos, como, digamos, queremos lograr que tengan los alumnos. Siempre queremos seguir aprendiendo, ¿no? Somos como estudiantes constantes. Entonces, esto es solo el inicio de una gran carrera, de una carrera de largo aliento, de una carrera que probablemente no termine hasta el día que nosotros también nos vayamos de esta tierra, ¿no? Entonces, hay que siempre seguir viendo cómo cambiamos las cosas. Otro punto importante y mucho más práctico también de por qué debemos seguir iterando y cambiando y viendo que esto es una forma, pero hay muchas formas más, es que cuando el cerebro se acostumbra a ver lo mismo, ya no le llama la atención y ya no captura nuevos conocimientos. Entonces, si vamos a diseñar una clase, probablemente, claro, el contenido sea distinto en cada una, pero no solo eso debería cambiar, también deberíamos cambiar de repente las actividades que hacemos un día, las actividades que hacemos otro día. Maestros del MIT están haciendo 5 o 10 minutos para comenzar sus clases de meditación. Entonces eso puede sonar muy chistoso, pero en verdad son las formas que ellos están encontrando con distintos grupos, porque claro, no con todos los grupos va a funcionar lo mismo, pero de hacer algo distinto, ¿no? Y finalmente, esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es nuestra relación con el fracaso? ¿Realmente alguna vez han dicho, quiero fracasar? Probablemente no, ¿no? Pero vemos al fracaso como algo positivo, algo negativo. Es algo interesante a preguntarse, porque a pesar de que el fracaso puede sonar como algo negativo, realmente es aprendizaje. El fracaso, digamos que necesitamos tenerlo como un amigo, como un aliado. Si fracaso ahora es porque la siguiente vez no fracasaré con lo mismo, seguramente, porque habré aprendido algo que va a ser mucho más valioso para mi siguiente emprendimiento, ¿no? Em, Respecto a esto, a la curiosidad infinita, hay muchas plataformas, acá solo hemos puesto 4, pero hay muchas plataformas que nos ayudan a seguir indagando y a seguir aprendiendo, incluso en este contexto remoto, ¿no? Estas son páginas de aprendizaje online que tienen muchísimos cursos y así como estos hay muchos más. Finalmente quería dejarles con esta imagen de una sola página que de alguna forma hemos intentado que resuma los conceptos, por un lado, que les hemos estado contando, el tema del líder servicial, y por otro lado, todas las herramientas, tanto digitales como el tema de las estructuras liberadoras o los moving motivators, que podemos usar para, digamos, llevar a la realidad todos estos conceptos del líder servicial. Ahora, lo que quisiera para otra vez volver un poco a la interacción, que ha sido, tal vez no ha sido no ha podido ser tan amplia como hubiéramos querido, pero quisiéramos volver al Menti. Es el mismo código de hace un rato, así que si lo tienen todavía abierto, pueden entrar por ahí mismo, y si no, es solo volver a poner el mismo código, y que nos respondan a la pregunta, ¿qué herramienta aplicarás en tu siguiente clase virtual? Déjenme cambiar la pregunta. Y ahora sí, por favor, nos podrían compartir qué herramienta de las que hemos tocado ahora les parece más valiosa como para aplicar en su siguiente clase virtual. Nos interesa mucho saber si es que alguna de ellas les ha parecido valiosa, ¿no? Cuco, sí, Cuco es buena. Yo la descubrí hace poco, en realidad. Jamboard de Google, una pizarra digital que puede ayudarnos a compartir y a crear juntos. Quizzes, miren, esa es nueva. Miren cómo la inteligencia colectiva me encanta. No la conozco. Menti, sí, claro, el Menti es una de las fijas para nosotros. Canva y Canvas, sí.
el Team Canvas Basic, muy bueno para construir y co-crear estos objetivos y este propósito de aula. Y ahí vamos viendo algunas más, ¿no? Mural, claro, el Mural es muy bueno. Platzi, seguir aprendiendo, como decíamos. Y yo creo que mientras vamos observando algunas de sus respuestas, ahí, Patricia, ¿nos podrías ayudar tal vez con algunas de las preguntas para irlas respondiendo? No sé si habrán habido preguntas. ¿Qué tal? Muchas gracias. Sí, ha sido una ponencia muy interesante. Tenemos aquí una pregunta de un profesor. Antes, pero de decirla, el profesor Manuel Gandarillas y la profesora Kelly Granados tienen la manito levantada. Les voy a pedir que redacten sus preguntas para que se las pueda hacer llegar. Y bueno, la que tenemos aquí dice, a veces los equipos están tan unidos que cuando un nuevo miembro de equipo llega, a este le es difícil reconocer los códigos de lenguaje que el equipo maneja, haciendo difícil que éste pueda sentirse parte del equipo. El equipo no integra a los nuevos miembros y se forma una especie de argolla. ¿Cómo se puede evitar este tipo de situaciones? Y Esteban, si me das la palabra para poder responder esa pregunta. Eso nos lleva mucho a los puntos iniciales que tocamos de el R con R, las relaciones según los resultados y las conexiones que tenemos que generar en estos espacios de confianza. Entonces, tomando esta premisa, para evitar esas situaciones, sería propiciar como un personal map a otras herramientas que pueden haber. El tema de improvisación también es muy bueno, otras herramientas a utilizar sobre estas situaciones, en las cuales generan esas pequeñas conexiones entre las personas, gustos en común o disgustos, que poco a poco van a hacer esa integración. Entonces, no va a ser de la noche a la mañana, pero siempre tenemos que dar un primer paso. Entonces, propiciar a que ese espacio se dé, forzar esta situación que suceda, es muy importante tenerla mapeada, ¿no? Para hacer un conjunto y un ambiente muy seguro para todo el grupo. No sé si eso puede responder un poco a la pregunta. Bien, y sobre ello yo quisiera repreguntar, tratándose de un ambiente de enseñanza y aprendizaje universitario, ¿cómo podría o qué pauta darían ustedes para poder manejarlo en lo que corresponde a trabajos grupales? Siendo que el docente varía de grupo cada periodo académico, es decir, cada 4 meses tiene un grupo nuevo de estudiantes, que entre ellos tal vez se conozcan algunos y otros no. Pero ¿hay alguna pauta sobre ello que dar para la elaboración de trabajos grupales a los docentes universitarios? Sí, y de hecho es justo lo que estábamos comentando también de los agentes de cambio. Probablemente no nos dé la vida para poder entrar al detalle de lo que quisiéramos hacer con todos los equipos. Entonces, no es netamente también la labor del docente hacer ese análisis, esa integración, sino de los mismos alumnos, de las mismas personas dentro del mismo equipo. Y es importante crear esos agentes de cambio que tengan esa misma mentalidad de tratar de integrar a todos, tratar de crear ese espacio de confianza. Entonces, teniendo esos pequeños agentes de cambio, vamos a poder aplicar esto en diferentes grupos, sea cual sea la situación. Sí, algo interesante también gracias Oscar, que plantear son pequeños retos, ¿no? Podemos comenzar nuestros ciclos planteándoles algunos retos a los alumnos, pero retos que solamente se pueden cumplir trabajando en conjunto. Entonces, podemos usar, por ejemplo, la funcionalidad de Zoom de dividir salas en grupos más pequeños, y tal vez dividamos al grupo, no sé, si son, voy a decir 40, eh, en 5 grupos de 8, por decir. Y en esos grupos de 8 les podemos dar un reto de construyan una historia, pero construyanla una palabra a la vez. Y de repente dejamos a uno de los participantes que nos digan cuál de esos 8 es el líder del grupo o el vocero del grupo. Y este vocero tendrá luego que contarnos la historia, o incluso mejor, de repente les pedimos graben la historia. Les damos solamente 3 o 4 minutos, graban la historia hablando una palabra cada uno al mismo tiempo, y este tipo de pequeños ejercicios pueden hacer
que entre ellos se vaya generando cada vez más confianza, cada vez más trabajo en equipo, se vayan conociendo un poquito más. Y creo que todo eso va a ayudar a formar poco a poco, como dice Oscar, no va a ser de un día para otro, pero poco a poco vamos a ir formando esta mentalidad de equipo, ¿no? Em, Así que sí, estos pequeños retos pueden servir mucho. Bien, la profesora Giselle Camacho nos pregunta, dice, este ciclo he tenido varios conflictos en los trabajos grupales. Me ha sido más difícil moderarlos. Considero que no conozco a los alumnos, como les decía, pues cambiamos cada ciclo de estudiantes, y nos pide algunas sugerencias en cuanto a las pautas para la evaluación y también pregunta, ¿es mejor que ellos formen sus equipos de trabajo? Ahí yo quisiera comenzar y si Oscar de ahí me complementas tal vez. Una de realmente yo les recomiendo muchísimo que accedan al sitio, busquen en Google Training from the Back of the Room. Hay mucho contenido gratuito en ese sitio que nos ayuda bastante a cómo lograr engagement o, digamos, enganche, ¿no? Con los alumnos en entornos remotos. Una de las cosas que menciona en, en uno de los contenidos que les comento, la autora, es realmente lograr que ese trabajo en equipos sea en equipos variados. Entonces, yo alentaría a que se formen equipos de maneras aleatorias. Y esto, en verdad, creo yo que se traduce luego ya también cuando esos estudiantes lleguen al trabajo, ¿no? Realmente uno no elige con quién va a trabajar, y lo que tiene que buscar es la forma de formar un equipo aprovechando las capacidades de cada uno de estos miembros, ¿no? Entonces, darles, yo creo, estas pequeñas herramientas para ir formando equipo, como las que les hemos estado contando, pero formar primero los equipos de manera aleatoria, porque si no, no desarrollan estas capacidades tal vez de, de formación de equipos, ¿no? De encontrar cuáles son las mejores skills, las mejores habilidades que tiene cada uno de estos miembros, que todos las tienen, pero a veces tenemos una perspectiva de que este es el grupo de habilidades que funciona y estas son las que necesitamos, por decir, queremos que una persona sea organizada, porque eso aparentemente es algo bueno, pero tal vez en un momento de ideación, la organización y el querer que todo sea muy ordenado no resulta tan bueno. En un primer momento de divergencia en donde queremos soltar muchas ideas, podría ser mejor un tipo de mentalidad, digamos, más desordenada, por así decirlo, que simplemente bote ideas y de ahí salga alguna buena, ¿no? Entonces, en un momento, ¿por qué digo esto? Porque en un momento inicial de formación de equipo, tal vez no nos damos cuenta de cómo las habilidades de otros, que son distintas a las nuestras, nos pueden servir mucho para lograr un objetivo extraordinario. Entonces sí, yo recomendaría eso, ¿no? Una formación aleatoria de equipos. Sí, y bueno, para complementar lo que está comentando Esteban, algo importante que me gustó de la pregunta que es, no conozco a los alumnos, entonces probablemente entre ellos mismos tampoco se estén conociendo. Entonces, propiciar ese espacio en el cual ellos generen ese engagement entre ellos, esas conexiones, para que no sea tan difícil esa interacción, hay un poco más de confianza, podría facilitar esos trabajos en equipo que ellos estén realizando. Pero para poder sumar ese pequeño punto a la respuesta de Esteban. Gracias. Hoy el contexto de enseñanza-aprendizaje a distancia, no planificado desde el inicio del periodo, pues le suma un plus, ¿no? Y en esto yo aliento a los profesores, porque si de por sí llevar el trabajo de equipo con los estudiantes que tienen las características propias de su edad, entre otros, es complicado, pues hacerlo a distancia requiere un trabajo adicional, ¿no? Sobre ello sí quería sumar porque me hizo recordar mucho al primer trabajo que tuve, donde la primera jefa que tuve me dijo, no, bueno, estos son los equipos con los que van a trabajar, ¿no? Y es así, aquí nadie elige con quién trabajar. Y fue muy gracioso porque en mi enseñanza, en mi aprendizaje, cuando fui alumna universitaria, yo sí tuve de los profesores que me permitieron hacer los grupos
como los alumnos quieren, ¿no? Y la primera experiencia en la que tuve ese Bloom fue cuando tuve mi primer trabajo y me dijeron, acá yo formo los equipos, y es este. En la pregunta de la profesora Giselle también pide algunas sugerencias para las pautas de evaluación. Nosotros trabajamos en la universidad, por ejemplo, cuando son trabajos colectivos, con el uso de rúbricas de evaluación, donde se puede atender dimensiones propias de la materia, de la temática, de los contenidos que se desea evaluar, pero también lo que sugerimos como institución es que se considere también dentro de los aspectos a evaluar aquellos que corresponden a lo que es el trabajo en grupo, ¿no? Sobre ello, quizá hay algo sobre lo que ustedes consideran debe haber mayor énfasis, porque claro, si pido un trabajo grupal, no solamente voy a evaluar el contenido, sino también debería haber forma de evaluar la interacción. Sobre eso, algo sobre lo... Sí, para tomar ese punto es muy importante. De hecho, estamos muy acostumbrados a tener esas evaluaciones cuantitativas, cuando las cualitativas son igual de importantes. Entonces, podría ser que no solamente sea relacionado a la exposición, sino, por ejemplo, algo más que refleje la comunicación. Como lo estaba mencionando Esteban, un tema de contar una historia o hacer una improvisación, demuestra que tanta comunicación hayan tenido como equipo, que tanto pueden construir sobre la otra persona en vez de decir que no, en vez de irse por el lado de negar, sino una construcción en equipo y de co-creación. Y creo que eso sería un tema muy bueno por tratar y evaluar por ese lado. Gracias. Tenemos la pregunta del profesor José Chou, que nos dice, bueno, consulta, ¿cómo facilitar el intercambio de experiencias propias entre los alumnos en forma simultánea en vivo? Las clases universitarias, lo que era antes presencial, ahora está pasando a ser un espacio como el que tenemos ahora, a través de Zoom. Entonces, su consulta, entiendo, va dirigida justo a espacios como este. ¿Cómo facilitar el intercambio de experiencias propias entre los alumnos en forma simultánea en vivo? Buenísimo. Ahí, me gustaría comenzar y Esteban, ahí me complementas para poder tenerlo claro. El tema de compartir experiencias es importante hacerlo en vivo. Probablemente nosotros como facilitadores, como profesores, no podamos estar en todo el tema de la sesión, pero Zoom o Teams o cualquiera de estas herramientas de videollamada tienen la opción de separar en cuartos, por así decirlo, a separarlo en salas en los cuales pueden ir compartiendo en grupos más chiquitos. Eso no viera la relación del 1, 2, 4, todos que les mencioné en la ponencia, en la cual es bueno hacer esta conversación primero en grupos chiquitos y luego ir y hacer que otra persona cuente no tu misma experiencia, sino la del otro. Entonces empiezas a compartir cosas resaltantes y pequeñas experiencias entre todos y te llevas una sinergia de casi todo el grupo, ¿no? Sí, ahí es buenísimo ese punto. Realmente cuando tenemos grupos más pequeños podemos tener una interacción mucho más ágil, digamos, ¿no? También lo que podemos hacer es, luego de separar tal vez en estos grupos más pequeños, dar la dirección o digamos la indicación de que en cada grupo haya una persona que sea nombrado el facilitador, pero ese facilitador ir rotándolo. Entonces, de manera que todos los miembros del grupo sí o sí tengan que pasar por esa experiencia de recabar todo lo que están haciendo en esa actividad que les acabamos de decir, y luego poder resumirlo en su cabeza, organizarlo y explicarlo frente a todos los demás de la clase, ¿no? Eso de alguna forma nos ayuda bastante porque esa persona va a tener ya como la responsabilidad y se va a ver, o sea, a nadie le va a gustar que cuando digan ya, bueno, Esteban, te toca a ti ahora, cuéntanos qué han hecho con su equipo, con tu equipo, y yo pues estuve distraído, entonces no cuento nada, ¿no? O cuento algo que todo mi equipo luego dice, pero eso no es lo que no es lo que habíamos conversado. Y si tenemos esta rotación de ese facilitador, entonces todos se van a ver en esa condición y de alguna forma se empiezan a identificar, ¿no? Con la persona que le toque hacerlo. Entonces ya cuando ellos estén en el rol de no facilitador, igual se acordarán, a pucha, cuando yo fui facilitador, esto, no sé, los demás no me estaban prestando atención y se me hizo tan difícil lograr que alcancemos el objetivo. Bueno, entonces ahora voy a apoyar al que es facilitador
porque ya sé cómo se siente, ¿no? Ya sé cómo funciona el tema. Creo que eso podría también ayudar. Bien, la profesora Claudia Dejo comenta, muy cierto, Canvas, que es la plataforma virtual que utilizamos. Las clases presenciales acá en la universidad las hacemos a través de Zoom, pero también tienen una plataforma virtual que es Canvas. Y ella nos dice, es muy cierto, permite la opción de formar grupos de forma aleatoria. Ella da fe que la usa y que le funciona muy bien. Pero también nos hace llegar una pregunta, y es que nos dice que su clase, bueno, no es nuestras clases, el curso que le ha tocado a ella, tiene una duración de 3.5 horas. ¿Cómo hacer para mantener su atención? Ya que ustedes en la ponencia nos han indicado que los alumnos solo mantienen 20 minutos continuos de atención. Buenísimo. Ahí puedo comenzar y de repente si Oscar complementa alguna parte. Es cierto, hay 20 minutos, es lo que dice, digamos, la investigación, ¿no? Que 20 minutos de atención o hasta 25 como máximo, podemos estar entregando material. Entonces, eso quiere decir que de repente al momento de diseñar nuestra sesión, a diseñar nuestra clase, comenzamos de alguna forma cada clase construyendo sobre el tema de la confianza, ¿no? Entonces podemos comenzar con una dinámica eh, que dure unos cuantos minutos, 5 minutos, digamos. Y luego de esto, ya podemos empezar a entregar el material. Y en esa entrega, como decíamos, intentar variar, ¿no? Entonces, de repente, esos primeros 20 minutos de entrega los podemos hacer con una historia, ¿no? Aprendemos mucho por historias las personas. Entonces, y la historia no solo es una historia, o sea, digamos que la historia se ve de dos formas. La podemos ver realmente con los ojos si les mostramos a alguien un video o si le contamos algo y le estamos mostrando algo en la pantalla, pero también podemos lograr que entren de repente a estar más concentrados y enganchar con la clase contándoles una historia sin ningún contenido, simplemente viéndolos, ¿no? Entonces les pedimos que se imaginen las cosas que les estamos diciendo. Y las vamos a ver igual, pero las vamos a ver en nuestra cabeza, ¿no? Entonces, digamos, podemos jugar con la forma en que les estamos entregando el contenido. Les entregamos el contenido, un contenido que puedan ver, les entregamos contenido que puedan escuchar, les entregamos contenido que puedan leer. Digamos, eso es una forma de ir variando, ¿no? Sin embargo, a lo que iba era, damos esta entrega de 10, 20 minutos, 25 máximo del contenido de la forma en que nosotros hayamos visto, y luego usamos los próximos 5 minutos para hacer otra actividad. Entonces, todo esto que les acabamos de entregar, en los siguientes 5 minutos, tiene que quedar capturado en la mente de ellos. ¿Cómo logramos esto? Lo que les comentaba, ¿no? Les podemos pedir una actividad sencilla como dame 3 o 5 nombres de canciones que tú les pondrías el nombre de esas canciones basándote en los conceptos que acabamos de ver. O dime, no sé, un post de Instagram que tú harías si quisieras comentarles a las personas respecto a lo que acabamos de aprender. O hazme un resumen de lo que acabamos de ver. O también podríamos pedirles que hagan alguna dinámica con el cuerpo. En este momento es un poco más difícil, pero no es imposible. De repente podemos pedirles que se levanten del asiento y nos muestren a través de la cámara y nos muestren de repente un papel, ¿no? En donde hayan escrito algún concepto principal de lo que de lo que acabamos de ver. Entonces, estos breaks que vayamos haciendo, digamos, 20 minutos de delivery, de entrega de contenido, con otros 5 de una dinámica rápida para capturar, para entender todo lo que se acaba de ver, van a permitir que sí podamos llegar a las 3 horas o tal vez 3 horas y media de una clase, ¿no? Pero no van a ser 3 horas y media en donde yo te esté dando contenido. Tú lo vas a empezar a ejecutar, tú vas a empezar a hacer esta C que decíamos de la práctica concreta, ¿no? Es con la C porque es de concrete practice, pero digamos que vas a empezar a ejecutar el contenido. Eso es lo que nos va a ayudar a llevar la clase completa, ¿no? Sí, justo para complementar Esteban, y es lo que comentó, ¿no? El tema de las 4C. Tenemos que buscar esa conexión en las personas para que tengamos su atención, vean el interés y el valor que les puede generar. Luego tenemos que ver el tema del concepto, que es básicamente explicarlo, la práctica concreta que tienen que hacerlo, porque si en verdad me lo dices, probablemente me lo olvide.
pero si lo hago, en el sueño si lo hago, se me va a quedar marcado. Entonces esa práctica concreta es vital. Y luego llegar a una conclusión de qué hemos aprendido de todo esto. Y estas 4C no es solamente una vez en la sesión, puede ser por cada segmento, cada media hora, tratar de volver a retomar esa conexión, retomar esa práctica concreta, y es una iteración constante, ¿no? Y eso es lo que tenemos que estar buscando. Gracias, sí, y muy interesante porque todo esto parte de la planificación. Entonces, es bueno que nosotros, si sabemos que tenemos un espacio de clase que es bastante amplio, que podamos tener la planificación previa para poder tener distintos grupos de actividades y permitir de esta forma que los estudiantes aprendan. El profesor Manuel Gandarillas, bueno, ya no leo ahorita su pregunta, pero era muy parecida, lo que logré leer, él comentaba que también tiene un curso sobre que tiene bastantes horas, en donde él también plantea y desarrolla, como bien dicen ustedes, distintas actividades, pero allí se presenta un factor adicional, y es que siempre participa el mismo grupo de estudiantes. Entonces, pide algún consejo a través del tema que ustedes han expuesto para que no sean siempre los mismos estudiantes quienes participen. Ahí buenísimo. Sí, sucede que siempre hay personas que prefieren participar más que otras y otras que quieren estar un poquito más atrás del spotlight, del foco. Siempre es bueno ver cuál es su motivación, ¿no? Cómo influenciarlos, y eso es uno de los pilares que estamos buscando, para que empiecen a salir. Cada uno es dueño de su propio crecimiento, de qué tan rápido aprende o a qué camino va. Pero eso no quiere decir que no podamos encontrar su motivación y por ahí influenciar a que en verdad esa exposición o esta conversación que pueden tener le va a generar valor. Hay que demostrarle cuál es el valor que la persona quiere y desea, y con eso ya podemos empezar a jalar y apalancarnos en eso para empezar a comentarle o a enseñarle, y que ellos mismos reaccionen y reflexionen de que le va a generar un valor agregado, ¿no? Y que va a ser para la mejora. Pero tiene que ser tanto internamente por ellos. Si es una obligación, vas a encontrar un poco de resistencia. Pero siempre hay que ir con mucho cuidado en el tema de esa influencia y esa motivación que puede tener. Sí, y yo creo que también adicionando un poco a lo que comentaba Oscar, otra cosa que nos puede ayudar es, bueno, esto que les mencionaba de definir una persona distinta, digamos que ya por diseño de la sesión tiene que ser una persona distinta cada vez, eso de alguna forma los va a llevar a hacerlo, pero también esta persona designada no necesariamente siempre debería o no necesariamente siempre va a compartir el conocimiento o el resumen, el aprendizaje de la misma forma, ¿no? Podemos solicitarle de repente a esta persona que si no le gusta hablar mucho, todavía de repente no le gusta compartir mucho hablándolo, que nos entreguen, que ellos encuentren la forma en que quieren entregar el material y de repente, o el resultado. Y de repente la forma que uno encuentra es, claro, les cuento de manera hablada, ¿no? Pero otro puede encontrar la forma y de repente dice, no, a mí no me gusta mucho hablar, me resulta más fácil esto dibujar. Y entonces nos hacen un storyboard con el resultado, el resumen, lo que querramos, lo que les hayamos pedido, ¿no? Entonces, podemos variar también, yo creo, en la forma en que queremos que nos presenten o en la apertura que tenemos para que ellos puedan seleccionar la forma de presentación de este resultado. Así cada uno con sus habilidades y con dónde se encuentra a nivel de confianza digamos, confort para compartir de una u otra manera, puede como adaptarse, ¿no? Igual lograr el objetivo, pero él llegar, como hablábamos hace un rato, de otra forma, ¿no? No de la misma manera que todos los demás necesariamente. Cierto, es una buena idea abrir distintos canales de comunicación con los estudiantes, pero cuando tenemos aulas numerosas, a veces no es tan sencillo o podría complicarse la labor del docente. Quería yo personalmente saber su opinión sobre hacer preguntas dirigidas a determinados estudiantes, es decir, si tenemos identificado el grupo de estudiantes que pocas veces participan, es válido que podamos nosotros como docentes dirigir preguntas de opinión, evitar las preguntas siempre donde la respuesta va a ser un sí o un no. ¿Podríamos dirigir preguntas de opinión? ¿Algún alcance que nos puedan dar de ello? Sí,
yo considero que sí es válido. En verdad yo considero que todo es válido. Hablábamos en la última slide de curiosidad infinita y de probar cosas distintas. Realmente la idea es tener esta mentalidad de experimentar, ¿no? Entonces, experimentamos en una clase y vemos si es que, pucha, Esteban nunca habla. Entonces ya tengo identificado eso y quiero ver cómo lo ayudo. De repente, una forma de ayudar a Esteban a que empiece a hablar un poco más es siendo bastante directo, ¿no? Dirigiéndole la palabra directamente, como, Esteban, ¿qué opinas de esto, no? O una pregunta abierta, como tú decías, no una pregunta cerrada a una respuesta tan concreta. Sin embargo, no necesariamente con que eso no funcione nos podemos quedar ahí, ¿no? Tal vez hacemos la pregunta directa a Esteban y Esteban pues está ese día muy, muy cohibido, no sé, y, y se siente peor todavía, ¿no? Nos damos cuenta de que en vez de avanzar hemos retrocedido tal vez un poco o nos hemos quedado en el mismo lugar. Pero no pasa nada, ¿no? Luego de la clase, de repente conversamos un poco con Esteban eh, y vemos, tal vez usando estas preguntas poderosas, qué cosa le podría servir a él para participar un poco más. Ahora, yo entiendo que hay muchos estudiantes en un aula, tal vez no podamos llegar de la misma forma a todos, como decíamos, pero con estas herramientas y estos tips que hemos estado hablando de reducir el tamaño de los grupos o de tener como facilitadores distintos, podríamos empezar a causar un impacto. Y si solo causamos un impacto positivo, digamos, en un estudiante respecto, no al tema de aprendizaje de un conocimiento específico, sino al tema de cómo se desarrolla él para en una siguiente clase tal vez atreverse un poquito más a participar, creo que es muy, muy valioso, ¿no? Así sea solo con algunos de estos estudiantes. Sí, y para complementar justo lo que comentaba Esteban, lo que traemos a esta sesión y las herramientas que le estamos mostrando no quiere decir que sea una bala de plata que solucione todos los problemas. Lo que dice Esteban es muy válido, siempre tenemos que experimentar. Lo que funciona para una persona no va a funcionar para otra. Pero si no lo experimentamos nunca lo vamos a hacer. Y siempre es prueba de error, y lo que comentaba, ¿no? ¿Cuál es nuestra relación con el fracaso? Si experimentamos o fracasamos, aprendimos, y hay que celebrar esos aprendizajes que estamos teniendo. Muchas gracias. Y bueno, ya nos hemos excedido del tiempo, no quiero tampoco generarles inconvenientes a ustedes ni a los espectadores. Ha sido una muy buena ponencia. Les agradezco que hayan estado hoy y que compartan con nosotros. Agradezco también a los espectadores. Tal vez hay alguna reflexión final que quisieran hacer para poder dar cierre al webinar de hoy. Sí, de hecho, ahí Esteban puede complementar. Lo que les traemos es solamente algo un poco superficial. De hecho, podemos profundizar muchísimo más. Están también en la presentación nuestros datos de contacto si nos quieren escribir. Está nuestro correo como nuestro LinkedIn. Y tenemos muchas herramientas y muchas corrientes que hemos sacado para armar esta presentación. La reflexión final es: experimentemos, no tengamos miedo de fracasar y de siempre estar en constante aprendizaje. Sí, completamente de acuerdo con Oscar. Tengamos este mindset de crecimiento, aprender a aprender, y continuemos hacia adelante probando, experimentando y siempre viendo cómo podemos mejorar. Si algo se pueden llevar de estos minutos que hemos compartido, sería genial que fuera eso. Bien, tengo docentes que agradecen las participaciones de ambos y algunas preguntas que quedaron tal vez de ellos y que ya por cuestiones de tiempo no se pueden desarrollar. Sin embargo, quería saber si es que tal vez ellos pueden comunicarse con ustedes a través de los enlaces que nos están brindando. Si tuviesen alguna consulta adicional, ¿es válido? Por supuesto, Sí, claro que sí. claro que sí, Con mucho claro que sí. Listo. Muchas gracias entonces por su participación. Un gusto tenerlos aquí y bienvenidos para cuando lo deseen aquí. Gracias a los profesores, gracias a ustedes. Gracias, Patricia, gracias a Lucy por toda esta Gracias, oportunidad. Patricia. Muchas gracias a todos.